Diputado Tetaz y diputado Massot por sus preguntas. Déjenme englobarlas porque hay puntos donde cada una se toca. A ver, hay todavía situaciones que no están definidas. El monto no es una cuestión de capricho, es una cuestión de que no está definido y esa definición al final del día la da el directorio del fondo. Entonces, nosotros en este contexto es lo que damos la seguridad con respecto a que al tener esa todavía incógnita que tienen ustedes y de alguna manera tenemos nosotros también, no se puedan definir un montón de los temas que se han preguntado. Por ejemplo, la división entre el uso para cancelar letras intransferibles, cancelar o pagar los vencimientos. Le aclaro que los vencimientos a los que se refiere el programa son los vencimientos de capital del programa del 2022. Pero déjenme sí explicarles lo que sí sabemos. Los programas del fondo, como este de facilidades extendidas, tienen un plazo de 10 años, un vencimiento un periodo de gracia de 4 años y medio por capital. Y lo que tienen también, es que es un programa de 4 años. ¿No? Un programa de 4 años, no en el plazo del préstamo, sino en la actuación del programa. Entonces, la secuencia de desembolsos está también a definir porque tiene que ver con respecto al monto también. Pero sí lo que sabemos es que se producen, como en todos programas con el fondo, revisiones periódicas donde se chequean los parámetros que se acuerdan en el contrato para que se puedan ir realizando esas revisiones y ir realizando los sucesivos desembolsos. Hay que destacar que el programa del 2022 nosotros recibimos en una situación terminal. Estaba muerto, estaba caído el programa. ¿Okay? Y con nuestro programa, que fue mucho más ambicioso que cualquier programa que el fondo tiene en cualquier lugar del mundo, en su historia, logramos revivir el programa existente del 2022. Y entonces ahora, este nuevo programa, dado los objetivos que Argentina ya ha cumplido, nos lleva a poder realizar esta operación que extiende los vencimientos de capital del programa 2022 y nos permite fortalecer la hoja de balance del Banco Central. Ahora, la fortaleza y la decisión tiene que ver también en funcional al monto. Entonces, las preguntas con respecto a cómo vamos a hacer política cambiaria, cómo van a ser los stocks de dividendos, etcétera, etcétera, es una pregunta que tampoco se puede contestar sin tener el monto final. Pero lo que es importante entender es que la operación de crédito público lleva a reafirmar el orden macro que estamos obteniendo desde el primer día de gobierno. Entonces, no hay monto máximo. O sea, senadora, contestar al secretario, por favor. Estuvimos esperando 2 horas para dar esta exposición. O sea, estoy en uso de la palabra. Dejemos contestar al secretario, por favor, así podemos ir. Hay un montón anotados. Continúa. Entonces, en esta situación, o sea, asumí que es 1, 10 o 100. El resultado siempre va a ser mejor de la situación en la que estamos, porque vamos a fortalecer el activo del Banco Central en una proporción mayor que nos va a poder llevar a un camino donde vamos a poder, al final del día, analizar la posibilidad de levantar las restricciones que tenemos heredadas hace tantos años. Costo, perdón.
El costo de tasa efectiva a pagar por el préstamo es de 5,63%. Eso es una reducción de casi 80 puntos básicos con respecto a lo que era el costo del préstamo anterior, que era de 6,46. Eso es producto de la reducción que se logró en cuanto a cargos y sobrecargos, y es evidente que es una tasa lo suficientemente atractiva con respecto a lo que Argentina podría financiarse en los mercados internacionales. ¿Seguimos? No, pará. Está consultando. No, pero, o sea, no, a ver, déjame aclarar, o sea, porque si no vamos a estar 2 horas preguntando sobre el monto y... No, porque no significa un aumento de deuda, diputado. Entonces, no, estamos acá justamente porque tenemos un decreto de necesidad de urgencia que ya ha sido emitido, que aprueba la operación de crédito público, y estamos informando al Congreso de cómo es esa situación. Esa es la razón por la que estamos acá. Perdón, diputado, el micrófono, por favor. Y va a repreguntar, diputado, va a repreguntar. Porque independientemente de que no esté claro el monto, hay un dato preciso que es relevante, sobre todo para la discusión de la salida del cepo, y que nadie puede estimar con más exactitud que el Poder Ejecutivo, y es el stock de hoy de utilidades no distribuidas, seguros, reaseguros y servicios. Un estimado. No hay un número estimado, producto de qué situación. Esto es lo mismo que cuando nos preguntaban a nosotros cuánto pensábamos que iban a ser los costos, o sea, los fondos que iban a venir en la regularización de activos. No hay manera de saber, porque no se sabe qué han hecho las diferentes empresas con esos pesos. O sea, hay empresas que han comprado activos fijos. Entonces, lo que sean sus utilidades retenidas, que han sido invertidas ya en proyectos en Argentina, es muy difícil determinar ese stock. Perfecto. O sea, Gracias, secretario. Hola. Gracias, secretario. Tiene el senador Zimmerman. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero, en primer lugar, agradecer la confianza de mis pares por esta designación y asumir el compromiso de trabajar junto al presidente y los demás miembros de la comisión a los efectos de poder darle lo que todos necesitamos, que es celeridad y de alguna manera hacer que la comisión funcione y que podamos tratar los DNU que vengan a la comisión bicameral. En segundo término, quiero darle la bienvenida a los funcionarios nacionales, a todos, decirles que para nosotros esta es una reunión muy trascendente, que es una oportunidad para plantear interrogantes, para plantearnos dudas. Todos sabemos la importancia que tiene reprogramar deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor de nuestra deuda pública. Seguramente esto va a facilitar, una vez que esta reprogramación se haga, poder reprogramar con el resto de los acreedores y a partir de ahí también avanzar en conseguir financiamiento para poner en marcha la economía, que es el tema pendiente de los últimos años en la Argentina. Dicho esto y entendiendo lo que ha dicho el funcionario, que hay situaciones no definidas, espero no repetir en las preguntas, pero los interrogantes son muy parecidos de lo que ya se han planteado. Y quisiéramos, en lo posible, tener la mayor precisión posible. Más allá de que entendemos de que no le podemos dar un cheque en blanco
y que también ha dicho el funcionario claramente que esto no significa un nuevo endeudamiento, pero sería muy importante que podamos saber cuáles son los montos de lo que estamos hablando y también, obviamente, qué significa desde el punto de vista de los intereses. Sabemos que este decreto de necesidad y urgencia se hace en el marco de la emergencia. Sabemos también que la situación internacional está caracterizada por una reorganización comercial y financiera que pone en riesgo algunas cuestiones que tienen que ver con la Argentina a partir del enorme esfuerzo que venimos haciendo los chaqueños y los argentinos para lograr equilibrio presupuestario, tratar de bajar la inflación, reducir los pasivos remunerados, como aquí lo ha dicho el funcionario. Y entonces yo en ese marco quiero insistir con algunas preguntas concretas. El DNU establece dos mecanismos: aprobación de las operaciones de crédito público con vencimientos con el Fondo Monetario y la cancelación de letras del Tesoro en dólares, las letras intransferibles. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Eso seguramente, si estamos pagando las letras de las deudas del Tesoro con el Banco Central, si eso va a significar un aumento de reserva del Banco Central y qué tienen previsto hacia adelante instrumentar desde el punto de vista de la política cambiaria en el marco de esta cuestión. Si tienen previsto flexibilizar algunas cuestiones que tienen que ver con el cepo, si tienen alguna cuestión que tiene que ver con un tipo de cambio flotante en base a alguna flotación de bandas, o si tienen pensado hacia adelante reformular medidas estructurales, como por ejemplo bajar las retenciones y ese tipo de cuestiones que puede facilitar de alguna manera la entrada de divisas. La otra cuestión que quiero preguntar, que ya se preguntó, pero me parece que es muy importante, saber cuál va a ser el valor de las letras del Tesoro, las que tiene el Banco Central, si en cuánto se van a cotizar, si van a ser al 30 o al 40%, de qué manera se va a dar el valor de recupero. El otro tema que quiero preguntar es lo siguiente: entendiendo lo que aquí se ha dicho y lo que se plantea y entendiendo la urgencia, es que nos digan si es una condición del fondo que tengamos que utilizar un DNU estando vigente la ley 27612, que establecen los mecanismos para este tipo de recuperación con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque me parece que es más oportuno que lo podamos decir. Y finalmente, como última pregunta, el tema de los intereses, si esto va a significar un aumento del gasto público hacia adelante, esta reformulación, y si tienen previsto para mantener el equilibrio fiscal un nuevo ajuste en lo que tiene que ver con el gasto público en la Argentina y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de las cuentas públicas. Y la otra pregunta para terminar es si a partir de esta reprogramación, que yo espero sea exitosa, si tienen previsto ayudar a nuestras provincias a reformular todo lo que tiene que ver con reprogramar deuda pública en dólares o con los organismos internacionales. Muchas gracias. Gracias, senador. Ahora tiene el diputado del Caño y después vamos al secretario con las dos personas que... Al diputado, gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes. Sí, yo digo, en primer lugar, por esto de que los temas del monto del acuerdo, el ministro Caputo señaló que ya estaban definidos los montos. El 7 de marzo dijo que ya estaban definidos los montos y los desembolsos, ¿no? Entonces, ahora nos dicen que no estaría definido. Entonces, reiterar la pregunta en relación a los montos. Después, también me parece importante que se explique si hay una devaluación planteada, una modificación del tipo de cambio, que sabemos que este esquema económico está aplicando un ajuste feroz y brutal sobre los jubilados y jubiladas, que explican el 25% aproximadamente del ajuste fiscal que hizo el gobierno, que son los trabajadores del Estado, etcétera, lo que están, la educación pública, la salud pública, lo vemos en los hospitales nacionales como el Bonaparte, que han despedido centenares de trabajadores, en el Garrahan,
que están reclamando que le aumenten los salarios, 1% le aumentan el sueldo desde hace meses a médicas, médicos, enfermeros y todo el personal de salud. Bueno, en fin, este esquema económico está claramente en contra de los intereses de las mayorías. Ahora, una devaluación, ¿no? Un salto del tipo cambiario, como lo hemos visto en reiteradas oportunidades, implicaría también otra forma de atacar los ingresos, ¿no? Los salarios de los trabajadores y trabajadoras, la jubilación, etcétera. Bueno, quiero preguntarle si hay una exigencia de salir del cepo, de hacer un salto cambiario. Pues eso tiene implicancias también nefastas sobre el nivel de vida de las mayorías de los trabajadores y los sectores populares. Después me parece, hay algo que siempre que se plantean los acuerdos con el Fondo Monetario uno se pregunta, es decir, ¿por qué si los acuerdos que se hicieron previamente, que creo que la cuenta me puede fallar, son 23, fracasaron, ¿no? Y tomemos en cuenta los últimos, ¿no? Porque muchos nos corren a quienes planteamos que es una deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta, la deuda externa a la Argentina, que la deuda que tomó el gobierno de Macri fue una deuda que no fue discutida en el Congreso siquiera, algo que está en la Constitución, más allá de la ley que se aprobó bajo el gobierno de Alberto Fernández, está planteado en el artículo 75, inciso 5, ¿no? Me parece que ahí hay un tema importante. Después el gobierno de Alberto Fernández reconoció esa deuda, lamentablemente se reconoció esa deuda, se hizo un nuevo programa con el fondo. Ahora, después de los acuerdos con el fondo, creo que unos meses después estuvo la crisis del gobierno de Macri. Unos meses después del acuerdo con el fondo estuvo la crisis del gobierno de Alberto Fernández. Inclusive, pregunto, mi ex ministro de Economía, Massa, hizo un acuerdo donde exigía, no lo dijo, ¿no? Pero estaba planteado en el acuerdo que firmó una devaluación después de las PASO, que fue la que hizo después de la elección de las PASO del 2023. Bueno, acá hay un acuerdo secreto, porque nos plantean, no, está todo sobre la mesa. No, de ninguna manera, es un cheque en blanco absoluto el planteo que está haciendo en este decreto, que obviamente, y ahora me voy a referir a eso, es completamente ilegal que se haga un acuerdo por deuda con el Fondo Monetario Internacional, que se tome nueva deuda sin que eso sea debatido en el Congreso Nacional. Esto ha sido a través de un mecanismo totalmente ilegal, como es a través de un DNU, que hoy estamos discutiendo acá, pero no se planteó una ley del Congreso. Y nos dicen, bueno, no es nueva deuda. Sí, acá hay una deuda, ¿no? Que se está cambiando, ¿no? Las letras intransferibles, una deuda no exigible, ¿no? O entre comillas, más manejable, con una deuda en dólares, deuda externa en dólares, que tiene planteado una serie de exigencias como las que conocemos del Fondo Monetario Internacional. Que después están los desembolsos en función de las exigencias y de los cumplimientos, que es entrega total de soberanía, como también lo son todos los acuerdos que se hacen con la prórroga de jurisdicción, ¿no? Ya lo vimos cuando el juez Griesa tomó esa determinación que implicó, por los bloques que le aprobaron ese acuerdo, pagarle 16.000 millones de dólares a los fondos buitres por la entrega de soberanía, ¿no? Que han hecho todos los gobiernos. Entonces, me parece importante que se conteste a estas cuestiones. Nosotros ya rechazamos porque consideramos que es nulo de toda nulidad. Esto tiene una ilegalidad absoluta, este endeudamiento, como lo tuvo el de Macri, pero con este agravante de que además hay una ley del Congreso que plantea que tiene que ser el Poder Legislativo el que discuta y el que debata la autorización de la deuda externa. También decir, hay muchas cuestiones obviamente para plantear. Me parece que en el marco de lo que se está viviendo hoy, preguntar, ¿esto tiene una implicancia en lo que hace a un ajuste fiscal, ¿no? Como el que se viene haciendo, y más aún, si el Fondo Monetario cada vez que ha sacado un comunicado, en varias oportunidades ha señalado que Argentina, entre otros problemas, tiene un problema grave, que es que paga muchas jubilaciones y que esas jubilaciones valen mucho. Algo que obviamente indigna a cualquiera y sobre todo a los adultos mayores que cobran 290.000 pesos
con un bono de 70.000 llegan a un poco más, que está congelado desde marzo, o sea, está clarísimo que han sido las principales víctimas de este ajuste. Digo, y además se vence la moratoria jubilatoria por el cual el 90% de las mujeres y el 80% de los varones en edad de jubilarse no van a poder hacerlo y van a tener que recurrir a la PUAM. En el caso de las mujeres, no a los 60 años como es actualmente, sino trabajar 5 años más para poder acceder a la pensión del adulto mayor, que es un 80%, equivale a un 80% a una jubilación mínima. O sea, estamos viendo un recorte en los hechos, y creo que este acuerdo tiene explícita e implícita o implícitamente la exigencia de que se siga serruchando, que se siga ajustando a las jubilaciones, y eso es lo que hemos vivido en estos días. Por eso también quiero decir que estamos discutiendo esto en un momento de enorme gravedad, donde se ha dado una militarización de este Congreso, para reprimir a quienes protestan, en particular a los jubilados y jubiladas y a todos los que acompañan esa manifestación. Perdón, diputado, perdón. Sí, ¿Podríamos ir avanzando a la pregunta? Sí, ya hice varias preguntas. Bueno. Ya hice varias preguntas. No, digo... No lo quiero interrumpir, pero quizás. Sí, ya termino. Muy amable, gracias. No, señalo solamente esa gravedad. Todos conocemos el caso del fotógrafo Pablo Grillo, que a partir de esta represión criminal está peleando por su vida. Sabemos que el día de mañana va a haber gente que se va a venir a movilizar, que nosotros estamos acompañando, estamos convocando esas movilizaciones para repudiar y rechazar este acuerdo, como hicimos con el acuerdo de Macri y también el de Alberto Fernández, que lo rechazamos también con movilizaciones en las calles. Digo, el Frente de Izquierda tiene una coherencia desde siempre de plantear la ilegalidad y la ilegitimidad de esta deuda, que es una deuda odiosa, ¿no? Que es en contra de los intereses del pueblo, y esto está en el derecho internacional. Entonces, reitero, digo, ¿por qué este acuerdo, ¿no? Que sería bueno que nos digan los montos, inclusive cuánto se va a autorizar para intervenir en el mercado de cambios, ¿no? Porque estamos viendo que se están fugando, se la están fugando toda, como ya ha pasado. Después, los acuerdos son para facilitar la fuga de capitales de los grandes grupos económicos, que no es ni más ni menos que el saqueo de la riqueza del país que generan las mayorías trabajadoras. Entonces, ¿está planteado eso? Digo, ¿qué visión tienen sobre esto? El diputado Mazzot preguntaba cuánto es el cálculo de esos dólares que tienen las empresas, ¿no? Para sacar del país. Lo mismo con la bicicleta financiera, ¿no? Que vienen, pasan sus dólares a pesos, cobran un interés muy alto, se hacen millones y millones y después sacan más dólares de los que trajeron, un 30, 40, 50% más, ¿no? Entonces, frente a esa situación, que después obviamente la tierra arrasada es para la mayoría trabajadoras, digo, ¿por qué ustedes consideran que esta vez este acuerdo, que todos fracasaron, ¿por qué esta vez no va a fracasar? ¿Por qué no va a ser para la fuga de capitales de los mismos buitres de siempre, como ha sido hasta ahora? ¿Por qué? Porque este acuerdo, digo, y este gobierno no va a una crisis como la que tuvo el gobierno de Macri, el gobierno... Está bien, me va a decir el gran ajuste fiscal. Hemos liquidado... Deje que se lo diga el secretario, bueno, lo que le va a decir. Digo, pero me parece que es importante el planteo de las preguntas y la respuesta, porque contradijo lo que dijo el ministro Caputo, que es que ya estaban los montos, inclusive el tema de los desembolsos, y bueno, espero las respuestas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Señor secretario. Muchas gracias, diputados, por sus preguntas. Primero, gracias, diputado Zimmerman, con respecto a su pregunta sobre la evaluación de las letras intransferibles. El DNU también brinda certezas al respecto. Eso también es importante porque es otro aspecto a destacar. ¿Por qué? Porque determina dos situaciones. Determina que se hacen a través del artículo 55 de la Ley Permanente de Presupuesto, que indica que para la fijación de los precios de las operaciones se deberán tomar en cuenta los valores existentes en los mercados y o utilizar los mecanismos usuales específicos para cada transacción. El gobierno argentino tiene antecedentes de evaluación de este tipo de instrumentos, de manera tal que va a cumplir, evidentemente, con lo que indica el decreto de necesidad y urgencia con respecto al artículo 55. Pero lo otro que también es importante, que es lo que determina, es que determina el orden mediante el cual se
van comprando dichas letras en orden cronológico desde la más cercana hacia de más largo plazo. Y eso también es importante porque eso también tiene un impacto en la evaluación de las letras intransferibles. Aquella letra intransferible que venza más cercano a la fecha de realizar la transacción será una letra que estará más cerca de ser evaluada a su valor nominal. Las letras que se compren en plazos más extensos tendrán justamente un impacto por su valor de cálculo en el mercado. Entonces, eso creo que es importante porque eso es otra certeza que está dando el DNU al respecto. Su otra pregunta tenía que ver con si este DNU era una condición del fondo. No, el fondo no se mete en ese tipo de situaciones. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo a través de este DNU es cumplir con el espíritu de la Ley 27.612. La 27.612 indica que tiene que aprobarse las operaciones de crédito público. Si usted recuerda la Ley 27.668, que fue la que aprobó la operación de crédito público del programa 2022, este está haciendo exactamente lo mismo. Con respecto al costo de este préstamo, como ya indiqué al diputado Tetaz, se ve una tasa de 5,63%, que se ha visto reducida de lo que era la tasa anterior de 6,46%. Sí, en ese sentido, cuando usted la compara con lo que paga la letra intransferible, se produce un costo adicional comparado con eso. Pero eso también está acotado por lo que va a terminar de ser el valor de mercado de la letra, que terminará inclusive reduciendo el monto total de la deuda bruta. Paradójicamente, lo que es interesante también es que uno está comparando el costo intrínseco de una letra intransferible, que es papel pintado y que es lo que generó costos enormes en la economía argentina, ¿a través de qué? A través de que el poco respaldo que tenían nuestros pesos por una cantidad de pesos emitidos y por una baja calidad del activo, es lo que generaba también la alta inflación y la pobreza que tenemos en la Argentina. Entonces, cuando uno mide el costo de este tipo de situaciones, evidentemente tiene que medir lo que fueron las consecuencias de esa acción, que fue sacarle las reservas al Banco Central, que nosotros, con el esfuerzo y el programa que está haciendo la gente, estamos restituyendo esa situación al Banco Central. Tanto sea por la reducción de sus pasivos remunerados como para mejorar la calidad del activo del Banco Central. Con respecto su última pregunta tenía que ser referida a el pago de los vencimientos y cómo esta reprogramación de los vencimientos, que no es tal, porque el Fondo Monetario nos da este préstamo para justamente pagarle los vencimientos de capital, refinanciando y extendiendo el plazo de los mismos. Pero sí, lo que es importante entender es que esto sí produce una reducción significativa en el costo de financiamiento de la Argentina. Y a través de ese costo del orden macroeconómico hemos logrado reducir ese costo de 29 puntos porcentuales a hoy teniendo las empresas argentinas más grandes financiándose a 2 puntos arriba de la tasa del Tesoro americano. 2 puntos, 2 puntos y medio, 3 puntos, a plazos que no han podido conseguir en los últimos 8 años. Y esa situación macroeconómica, el orden fiscal, lleva a que el Tesoro no tenga necesidades financieras más allá de las de su refinanciamiento. Por eso estamos cómodos en decir que la deuda no aumenta e inclusive se ha reducido durante estos 15 meses. Ahora, eso redunda en beneficios en que los proyectos de inversión, los proyectos de infraestructura que pueden hacer los privados, terminan siendo
rentables justamente por esa baja de costo de capital que permite que las empresas accedan a financiamiento. Por ejemplo, el viernes pasado hemos aprobado en el comité de Righi una inversión de 2.900 millones de dólares realizada por un consorcio privado para construir el oleoducto Vaca Muerta Sur. Y eso va a ser enteramente realizado con fondos privados del consorcio y sus accionistas, fondos privados que vienen a través del financiamiento que ellos puedan obtener. Cero costo para el Estado argentino. Entonces, eso también va a permitir que una cantidad de proyectos que antes no eran rentables por el alto costo argentino puedan ser realizados. Y eso es fundamental porque también redunda en mayor trabajo, mayor inversión en las respectivas provincias del país. Con respecto a los comentarios y las preguntas del diputado del Caño, la respuesta a si hay una devaluación planteada es no. No existe tal condición hoy en el acuerdo con el fondo. ¿Pero por qué? Entendamos conceptualmente la situación, sin entrar en el detalle de lo que puede llegar a ser un eventual acuerdo. Es que porque Argentina, los países, vamos a hablar más en términos generales, los países cuando van al Fondo Monetario Internacional van a través de una necesidad. ¿Okay? Tiene una necesidad de cubrir lo que coloquialmente se dice un agujero. Los 24 programas de Argentina fueron solicitados también para cubrir apoyo presupuestario. Argentina, y entonces a cambio de ese apoyo presupuestario, el Fondo Monetario incluye condicionalidades. Tienes que bajar el déficit en tanto tiempo, tienes que reducir y eliminar el financiamiento monetario del Banco Central del Tesoro. Todas condiciones que Argentina, como dije antes, ha excedido en su cumplimiento por propia voluntad. No por ninguna condición que imponga este acuerdo. Entonces, nuestro programa, al final del día de base, es el que estamos realizando y estamos siguiendo. Este programa con el fondo lo que ayuda es a acelerar el proceso de mejora de calidad de la hoja del balance del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central, el Tesoro, durante décadas, le ha sacado los activos ante la falta de ese financiamiento que no tenía. ¿Por qué? Porque incurría en déficits fiscales, donde teníamos que Argentina tenía que emitir deuda para cubrir ese bache fiscal. Entonces, cuando se generaban las crisis de deuda porque el mercado no nos prestaba más, la Argentina recurría al Fondo Monetario Internacional para que nos cubra ese bache ante una promesa. El tema es que además Argentina nunca cumplió con esas promesas. Este programa, que ahora va a dar más detalle nuestro secretario de Política Económica, lleva a que nosotros hayamos teniendo un programa que macroeconómicamente es sólido. Tenemos superávit fiscal, no tenemos financiamiento del Banco Central al Tesoro desde el día 1, y esto es inédito para la Argentina. Y dado que nosotros no hemos solicitado al Banco Central financiamiento monetario, hemos podido resolver desde el Tesoro, a través de nuestro superávit fiscal, los problemas que tenía el Banco Central en su parte derecha del balance, que son la parte de los pasivos. Y hemos reducido, como he dicho hace un rato, 72% en términos reales los pasivos remunerados. Y el resto se hizo cargo el Tesoro. En este caso, tomar el préstamo que toma el Tesoro para recapitalizar el Banco Central viene a curar la estafa que fue realizada ante todos los argentinos que se quedaron sin los activos de calidad para respaldar los pesos que también emitían gobiernos anteriores. Entonces, esa es la realidad de lo que está ocurriendo, eso es la realidad de lo que ocurrió y eso es hacia dónde vamos. Vamos a un proceso de consolidación
de este esquema, fortaleciendo las reservas, haciendo la moneda argentina, el peso, más fuerte, ¿no? Quedó una pregunta. Sí, sí. Perdón, si quieren terminar. Simplemente para mí era muy importante el tema de... Para que, Sí, para sí, que, sí. que conteste, que termine de contestar lo de... Muy buenas tardes. Gracias, presidente. Es un verdadero honor para mí poder estar acá en esta sala.